Hola chicos, hoy vamos a ver el teorema del resto y qué entendemos cuando hablamos de divisibilidad de polinomios, que no es exactamente lo mismo que decir una división de polinomios, ¿no? Para eso vamos a arrancar con lo que entendemos por la propiedad de una división, ¿sí? O el algoritmo a veces de la división se le conoce. Acá estoy hablando de polinomios, ¿no? Eh, una división de polinomios P dividido Q, donde cuando la resolvíamos usando la regla de Ruffini, obteníamos un polinomio cociente y un resto R. ¿Ok? Bueno, lo que nos dice este algoritmo de división, esta propiedad de la división, es que nosotros podemos reescribir el polinomio dividendo P como el producto entre el divisor y el cociente sumado al resto, ¿sí? Y eso es lo que tenemos escrito acá abajo. O sea, podemos escribir el polinomio P del dividendo, porque nosotros resolvimos la división entre P y Q, ¿sí? Y P es el dividendo, y a P lo vamos a reescribir como el divisor Q por el cociente C que obtuvimos de la división por Ruffini, más el resto R, ¿sí? En definitiva, lo único que estamos haciendo es reescribir el polinomio P de otra forma, ¿no? A partir de el polinomio divisor, el cociente que hayamos obtenido en Ruffini y el resto que hayamos obtenido en Ruffini. Así reescribimos P de otra forma, pero es el mismo polinomio P. Ahora, esto es algo que ya lo habíamos visto antes, esta propiedad, ¿sí? Por ahí nos suena de cuando veíamos divisiones en la primaria, y por eso vamos a repasar un ejemplo con números simplemente, ¿sí? Un ejemplo con números, sin polinomios, ¿sí? Entonces vamos a suponer una división cualquiera entre números. Por ejemplo, la que tengo acá, tengo 8 dividido 3. 8 es el dividendo, 3 es el divisor. Y cuando resolvíamos esto en la primaria, decíamos, bueno, el 3, el divisor, entra dos veces en el 8. Y me sobran 2. Por lo tanto, 2 es el resto. Bueno, vamos a usar entonces la propiedad de la división para escribir al dividendo P, o en este caso vale 8, lo voy a escribir como el divisor por el cociente más el resto. ¿Y el divisor quién es? El divisor es el 3 por el cociente es 2 más el resto. Me queda 2 por 3, porque el 3 entra dos veces en el 8, pero 2 por 3 es 6, y los dos que me faltan los sumo. 6 más 2, 8. Bueno, entonces con esto estamos viendo un ejemplo de aplicación de este algoritmo de la división o propiedad de una división, aplicado solamente con números. Pero nosotros estamos viendo polinomios, por eso vamos a ver ahora un ejemplo con polinomios. Acá en el ejemplo con polinomios, lo que planteo es lo mismo, una división, pero entre polinomios. Tengo un polinomio acá en rojo, el dividendo, dividido, otro polinomio azul, dividido por el divisor, ¿sí? Y esto, si hacemos Ruffini, nos va a dar el polinomio del cociente, que lo pongo en verde. Y por supuesto vamos a obtener un resto, que está acá, menos 47. Nuevamente usamos la propiedad de la división y reescribimos el polinomio del dividendo, P, ¿sí? Recuerden que siempre el objetivo es reescribir el polinomio P de otra forma. ¿De qué forma? Bueno, usando esta propiedad, que la tenemos acá en varios colores. El polinomio del dividendo, P, en rojo, va a ser igual al producto entre el polinomio del divisor, Q, y el polinomio verde del cociente que hayamos encontrado usando Ruffini, más el resto finalmente, que también sale de haber hecho la división por Ruffini. Es lo que tenemos acá en forma compacta y es lo que tenemos acá para nuestro ejemplo. El polinomio rojo del dividendo, el polinomio P, lo reescribo, digo es igual a el polinomio del divisor en azul, recuerden que el divisor era este de acá, x más 3, ¿no? Por el polinomio del cociente, que es lo que yo obtuve resolviendo la división P dividido Q. P dividido Q la resolví por Ruffini y obtuve este polinomio verde, que es el cociente. Bueno, luego sumo el resto, que en este caso es menos 47.
De esta forma simplemente lo único que hicimos fue reescribir este polinomio rojo de esta forma. Que parece que no tiene mucha utilidad reescribirlo, pero más adelante vamos a ver que sí, es bastante útil poder reescribir este polinomio rojo, que es una suma y resta de términos, ¿sí? Lo vamos a reescribir como el producto, ¿no?, entre un divisor y un cociente solamente. O sea, vamos a expresarlo como factores, no como términos. Eso es el objetivo al que queremos llegar. Pero en principio es simplemente esto, reescribir el polinomio rojo o el polinomio P del dividendo de nuestra división que tenemos acá originalmente. Ahora sí, ahora que repasamos esto de la propiedad de la división, el algoritmo de la división, estamos en condiciones de ver de qué se trata esto del teorema del resto. Bueno, el teorema del resto esencialmente nos sirve para calcular el resto de una división de polinomios sin hacer esa división de polinomios. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Vamos a ver cómo es eso. Si dividimos el polinomio px por un polinomio de la forma x menos a, obtenemos el cociente c y un resto r, ¿no? Claro, hacemos una división entre polinomios usando Ruffini, como la que ya sabemos hacer. Hacemos que p de x lo dividimos por x menos a y obtenemos un cociente c con Ruffini y un resto r también con Ruffini. Perfecto. Bueno, ahora sí usamos la propiedad de la división que estuvimos estudiando antes y vamos a reescribir el polinomio p como el polinomio del dividendo, lo escribo como el divisor, polinomio divisor, por el cociente más el resto. Bueno, ¿cómo sigue esto entonces? Ahora lo que vamos a ver, vamos a demostrar que podemos calcular el resto sin resolver ninguna división, justamente, sin resolver el Ruffini. Y para eso tenemos que evaluar el polinomio p en el valor de x en el valor de x igual a. O sea, hay que calcular p de a, lo que se escribe de esta forma. P de a se lee p de a, pero se escribe de esta forma. Es reemplazar la x por a. Fíjense, nosotros habíamos escrito el polinomio del dividendo, lo escribimos en términos de el producto del polinomio divisor por el polinomio cociente más el resto. Pero ahora lo que vamos a hacer es reemplazar la x por a, porque justamente vamos a calcular p de a. Vamos a evaluar el polinomio p en x igual a. O sea, esta x de acá la reemplazo por a. Esta x de acá la reemplazo por a. Y fíjense qué pasa acá. Tengo a menos a. Y a menos a es 0. Con lo cual, 0 por el polinomio cociente es 0. Se anula este término y me quedo solamente con el resto. Con lo cual, si uno evalúa el polinomio en a, ¿sí?, va a obtener el resto. A no es cualquier número. A es justamente el número que anula el polinomio del divisor, ¿sí? Si yo pongo a acá, como hice después, estoy anulando este polinomio, que no es cualquier polinomio, este es el polinomio divisor. O sea, el valor de x que anula el polinomio divisor, ¿sí?, si yo lo uso para reemplazar la x para evaluar mi polinomio dividendo, voy a obtener el resto de la división entre el polinomio dividendo y dicho polinomio divisor. Pero bueno, fíjense que hacer esta cuenta no implica resolver ningún tipo de división por Ruffini. Lo único que tienen que hacer es agarrar el polinomio, reemplazar la x por el valor a que anule al polinomio divisor y van a obtener el número que les dé, va a ser el resto de la división, ¿sí? Tal cual el mismo resto que obtendrían si resolviesen esa división por Ruffini. Ahora, bueno, vimos de qué se trataba este teorema del resto que nos permitía calcular el resto de una división entre polinomios sin hacer Ruffini. Ahora vamos a ver de qué se trata o qué entendemos cuando hablamos de divisibilidad de polinomios, que no es lo mismo que dividir polinomios. Es parecido, pero no es exactamente lo mismo.
va a haber casos en los que en una división el resto sea 0. Y cuando ocurre esto, decimos que el polinomio Q divide al polinomio P, porque lo divide justito, ¿sí? O sea que el resto es 0, y eso se escribe matemáticamente de esta forma, como está acá en el círculo violeta. Q divide a P, y fíjense que la raya esta es bien vertical, no es la raya de dividido. Esto significa Q divide a P, como les estoy diciendo que se lee. Q divide a P, Q divide a P, o P es divisible por Q, o P es múltiplo de Q. Son todas maneras de leer esto que estoy escribiendo acá, ¿sí? Y significa que el resto entre la división de P dividido Q es 0. Ese resto es 0. Ahora, ¿qué utilidad tiene que Q divida P, ¿no? Que P sea divisible por Q? Bueno, vamos a recordar entonces la propiedad de la división, y fíjense que si el resto es 0, lo puedo tachar. Entonces, mi polinomio P va a quedar expresado usando el algoritmo o propiedad de la división como el polinomio del divisor por el polinomio cociente, ¿sí? O sea que yo tenía un polinomio que era suma-resta de cosas, y ahora tengo otro polinomio, tengo el mismo polinomio, lo acabo de reescribir al polinomio P como el producto de dos polinomios. Es decir, yo acá tenía el polinomio P escrito como sumas y restas de términos, y ahora tengo el polinomio P escrito como producto, como multiplicación de factores. Es decir, al polinomio P lo dejamos factorizado. Esa es la idea a la que queríamos llegar, a factorizar un polinomio, a tener un polinomio escrito como sumas y restas, y ahora lo tenemos escrito como el producto entre otros dos polinomios, que este producto de dos polinomios es equivalente al polinomio P original, ¿sí? Esa es la principal utilidad. Y de ahora en más vamos a ir viendo distintos métodos para factorizar un polinomio, ¿sí? Cuya principal utilidad es entender o hallar las raíces del polinomio, ¿sí? Y esto lo vamos a ir viendo en las próximas clases.